la discriminación puede quedarse muy corta para expresar lo que está pasando en las realidades de muchos pueblos y comunidades indígenas. Por ejemplo, estaba revisando para esta participación algunas conferencias que han existido, una organizada por la Corte Interamericana y una lideresa indígena, Tarsila, del Perú. Ella decía, por ejemplo, que hay que traer el racismo a los foros, hay que traer el racismo a las discusiones. Y creo que a veces la discriminación puede quedarse corta porque se trata de una dinámica racista que tiene dinámicas sistémicas y dinámicas estructurales. Entonces, si me preguntas cuál es lo que sucede con los pueblos originarios, pues ellos se tienen que enfrentar a una pandemia global como el coronavirus, que por cierto, el virus no viene de sus realidades, sino de nuevo llega desde otros lados, como ha pasado hace tantos siglos. Y además de eso, se tienen que enfrentar a todas las discriminaciones, injusticias y desigualdades que viven desde la invasión europea y desde que sus territorios fueron invadidos, ellos fueron desplazados, fueron dominados. Esas consecuencias siguen vigentes y ese es uno de los grandes problemas. Y entonces yo diría, frente a la población no indígena, los pueblos indígenas tienen en su mayoría que enfrentarse a eso, tienen que enfrentarse al sexismo, tienen que enfrentarse al colonialismo y al racismo y tienen que enfrentarse al clasismo. Por ejemplo, en esto creo que es importante decir, varias lideresas indígenas que he podido escuchar, una de las cosas que dicen es, nos preocupa mucho que la pandemia sea utilizada como un pretexto para vulnerar nuestra autonomía y para vulnerar nuestros derechos. Y en ese sentido se ha dicho, una continuidad muy preocupante son los proyectos extractivos, por ejemplo. Los proyectos extractivistas no han parado. Por ejemplo, pensando en el caso de México, pero sé que también se da en Bolivia, en Ecuador, etcétera, los proyectos extractivos fueron considerados como actividades esenciales. Los proyectos estrella del gobierno en turno aquí en México fue considerado como una actividad esencial. Eso es un juego muy perverso, porque mientras tú consideras una actividad esencial, que quiere decir que permites que continúe, aun si haya pandemia, al mismo tiempo los pueblos originarios tienen que estar en sus casas y tienen que estar en sus comunidades y tienen que estar aislados. Esa es una vulnerabilidad estructural muy fuerte. Y de hecho hay que hacer justicia a que algunos organismos internacionales, la Comisión Interamericana, han reconocido y de hecho dijeron a los estados, por favor, absténganse de ahora autorizar proyectos extractivos, pero los estados no han hecho eso y han seguido vulnerando la autonomía. Eso nos habla, me parece, de dinámicas estructurales y sistémicas a los que los pueblos se enfrentan y que no paran con la pandemia y que no paran ante estos problemas que derivan de la emergencia sanitaria.